durante esta tarde. En especial, tenemos que agradecer la presencia del doctor Carlos Bardavío Antón, abogado experto en atención a las víctimas de sectas y organizaciones coercitivas, por esta ponencia. Destacamos la presencia de las siguientes autoridades, como ya se hizo mención anteriormente, y vamos a dar entonces inicio con la presentación de la semblanza del experto que nos acompaña el día de hoy. Carlos Bardavío Antón es uno de los máximos especialistas en sectas criminales. Lleva más de 15 años defendiendo a víctimas de todo el mundo e investigando con publicaciones de ámbito internacional y de renombre. El doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla es abogado y socio director de Bardavío Abogados. También es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, en España, profesor de la Universidad Alfonso X, el Sabio, y profesor de la Universidad EISEC. Ha realizado diferentes publicaciones referente al tema de sectas y estudios precisamente de sectas coercitivas. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas de sus publicaciones más destacadas. Las sectas en derecho penal, un estudio dogmático de los delitos sectarios, que fue publicada en el año 2018. Sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano, es un tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa, publicada en el año 2023. También publicó Violencia de Género Psicológica y Persuasión Coercitiva, dos violencias especiales y una misma raíz de lo injusto, publicado por la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología en el año 2023. Ha publicado también en conjunto varias colecciones de artículos, entre ellas Psicología de un abuso y jurisprudencia asociada con los cultos y la manipulación de grupos, y una estudio transcultural sobre las 5 delitos más de transgresión. Por otro lado, también ha publicado El injusto y persuasivo el injusto de la persuasión coercitiva en el derecho penal chileno, especial en el caso de Antares de Luz, en el año 2024. Tiene otra publicación sobre persuasión coercitiva y un específico tipo de violencia en el delito. Tiene publicaciones también en habla inglesa, y desde luego también tiene otra temática que ha manejado, la víctima-autor en la persuasión coercitiva, un comentario sobre la sentencia de la sección número 4 penal de la Audiencia Provisional de Pontevedra en el año 2018, un caso de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, una secta acusada de manipulación coercitiva. Hay otro escrito muy interesante también, que es la relevancia típica de la persuasión coercitiva, propuesta de la tipificación. Y si creíamos que este tema no existía o no era visible, a México también se ha llegado esta información a través de él y a la luz precisamente de sus investigaciones. Doctor, le doy el uso de la voz y bienvenido a México de manera virtual. Estaremos escuchándolo de manera muy atenta. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias, querida colega, muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Así es. Muy bien, pues muchas gracias por la magnífica presentación. Lo primero de todo, pues dar las gracias Adelante. a la presidenta, a la Cámara de Igualdad de Género y a su presidenta, a doña Liliana Michel Sánchez Allende, y a todo su equipo por mostrar pues una preocupación casi que diría no sorprendente, puesto que es un tema que ya está calando bastante en México, pero sí muy agradecido por la invitación a este foro, al objeto pues de aportar un granito de arena en cuanto a las investigaciones que yo he realizado y otros colegas también dentro de la psicología. También quería pues agradecer a todas las autoridades aquí presentes en el día de hoy su asistencia y su interés para poder comprender y en definitiva pues avanzar juntos en esta problemática, que es una problemática muy silenciada y muy silenciosa, y que durante las últimas décadas sí que es verdad que ha tomado ya más importancia dentro del estudio de la psicología, sobre todo, y poco a poco dentro del ámbito del derecho penal. También a todos los asistentes y sobre todo, especialmente también, como no, a todas las víctimas que tengo conocimiento que están aquí presentes en este foro. Así que muchas gracias. Voy a compartir, si me es posible, creo que sí, no habrá ningún problema, compartir mi pantalla al objeto de compartir unas diapositivas que creo que son interesantes, creo que se ven ya perfectamente, ¿verdad?
Aquí le damos la presentación y creo si me podéis confirmar que se ven en las diapositivas, pues lo agradecería para poder proseguir. Muy bien, muchas gracias. Bien, he titulado esta breve conferencia, eh, pues en definitiva, con un título pues muy claro y directo, que es el delito de persuasión coercitiva en México y en el mundo, propuesta de tipificación en México. Eh, Sobre todo porque México es de los primeros países de Latinoamérica que ha tomado bastante seriedad y ya bastante interés, y muestra de ello es este foro actualmente en el que estamos aquí presentes. También en el ámbito nacional, como comentaré más adelante, incluso existe una propuesta de proyecto de reforma de la ley de trata de personas en la que tuve la suerte de intervenir y asesorar, a la cual luego me voy a referir, y que demuestra, como acabo de decir, que México es el primer país, digamos, en Latinoamérica de habla hispana, que ha tomado muchísimo interés en legislar de forma seria y no de forma apresurada, como ha sucedido en otras ocasiones en otros países, esta problemática. Bien, voy a dividir esta breve conferencia en tres apartados. Lo injusto, es decir, cuál es la base antijurídica de la persuasión coercitiva, basándome en el estudio de la psicología y también en la propia dogmática del derecho penal y en los fundamentos de punibilidad de esta fenomenología criminal. Hablaremos de algunos casos especiales que se han dado en el mundo, y haremos una breve referencia a una propuesta de tipificación que hice yo para México y que presenté por primera vez en un artículo que publiqué en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNAM, y luego que luego salió igualmente publicada y en parte rectificada en esta última obra que publiqué en México, titulada Sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano. Bien, dicho esto, debemos antes de antes de analizar eh, eh, una cuestión jurídico-penal, es lo más conveniente es ver lo que dice la psicología respecto a esta fenomenología. Y no son pocos los autores que a nivel internacional, y me atrevería a decir que no solo en Europa, sino fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa y ya de forma un poco más contundente en la última década, también en Latinoamérica, que se han pronunciado de forma clara a través de diversos estudios en renombradas revistas internacionales sobre la fenomenología dañosa o resultados dañosos que tiene la persuasión coercitiva. También es cierto que esta terminología no acaba de consolidarse en todos los países. En algunos países se habla de lavado de cerebro, en otros países se habla de reforma del pensamiento, en otros países o esporádicamente se habla de manipulación psicológica, pero en mi opinión, de forma más contundente y forma más clara, tanto en Europa y en parte también en Estados Unidos, se habla de persuasión coercitiva, que es un término que también podemos criticar porque al final toda la semántica tiene sus problemáticas, ¿no? Pero hay muchos autores, por ejemplo, un español, catedrático de la Universidad de Barcelona, que lleva más de 30 años investigando y publicando con su equipo de la Universidad de Barcelona, un grupo de investigación que se llama Invictus, la persuasión coercitiva y sus resultados dañinos, publicando en revistas de máximo impacto y máxima citación. Y se llama Rodríguez Carballeira, que por ejemplo en el año 2015, en un artículo muy interesante, definió ciertos factores de la persuasión coercitiva en los siguientes factores, ¿no? El primero de ellos sería el aislamiento. El aislamiento, es decir, la provocación por parte del victimario, del autor, de un aislamiento en relación a la familia, amigos, red de apoyo social, trabajo, estudios, intereses, aislamiento en otro lugar de residencia. Es decir, no tienen por qué concurrir todos, pero sí que es cierto que cuanto más concurran y cuanto algunos de ellos tengan más intensidad la provocación de una persuasión coercitiva, que ahora hablaremos sobre su propio resultado, es más acusada, ¿no? Luego también he hablado en estos factores del control y manipulación de la información, en concreto de dos factores que son la manipulación de la información y del lenguaje.
también de un tercer factor que es el control sobre la vida personal, por ejemplo, sobre el abuso de las finanzas, el- el control de actividades y uso del tiempo, el control y la inspección del comportamiento y el control de las relaciones afectivas y de la vida sexual. Ahí ya vamos viendo que la palabra control es un elemento, ya casi un eje central en todos estos factores que llevan a esta forma de dominio, ¿no? Un cuarto factor sería el abuso emocional, que tendría unas características como la activación interesada de emociones positivas, la exigencia de compromiso afectivo y entusiasta, la intimidación o amenazas, el desprecio, las humillaciones, el rechazo, la manipulación de la culpa, la creación de la culpa o de la autoculpa, la inducción de la confesión de comportamientos, pensamientos y sentimientos desviados o incluso la concesión del perdón. Y un quinto factor sería la indoctrinación en una creencia absoluta y maniquea, lo que normalmente definimos como la depositación o la creación de una confianza especial y en una autoridad incriticable, ¿no? Que tiene consecuencias si se critica. Y estaría relacionada con ciertos también subfactores, que serían la reconstrucción negativa del pasado, aquello que era positivo en el pasado, el autor, el victimario, el líder sectario lo convierte en algo negativo, por ejemplo, en relaciones familiares o de amistad. O de la reconstrucción de la identidad anterior por una nueva, ¿no? Denigración del pensamiento crítico, la exigencia de plena identificación con la doctrina y su aplicación, imposición de la doctrina por encima de las personas, incluso de la ley jurídica, y la glorificación del grupo internamente y rechazo del grupo externo. Lo externo es lo enemigo. Y finalmente, un último factor que viene a colación del quinto, que es la imposición de una autoridad única y extraordinaria, como acabo de comentar. Bien, estos serían 6 factores que incluso otros autores en Estados Unidos, como Langón, también en España, similarmente, Cuevas Barranquero, que hizo una tesis doctoral sobre cómo detectar psicológicamente a través de una pericial la persona a nivel internacional, no solo estos estudios, sino que todos ellos llevan a un eje central, ¿no? Es lo que me planteé yo en gran parte durante la tesis doctoral. Es decir, todos estos factores que acabamos de ver anteriormente, la pregunta es, ¿sería constitutivo de un delito? ¿Habría un fundamento de punibilidad? Y dos, ¿qué delito sería? Porque durante mi investigación lo que comprobé es que dentro de la doctrina penal había pocas voces que se pronunciaban de forma clara, las que se pronunciaban eh, venían a hacer un conglomerado de posibles delitos, es decir, casi una relación exhaustiva de delitos de los códigos penales correspondientes, pero no había una profundidad, al menos en mi opinión, sobre qué delito sería el delito de persona inconstitutiva si acogemos estos factores de la psicología más autorizada que había estudiado a través del estudio y de la investigación de las propias víctimas, ¿no? Y mi conclusión fue básicamente que el injusto de la persona inconstitutiva lo que ataca, en definitiva, y de forma primaria, o como delito fin, es la capacidad de la libre voluntad, o la capacidad de actuar libremente y generalmente, digamos, con toda libertad, ¿no? Y ahí, normalmente, la mayoría de códigos penales, salvando las distancias, regulan normalmente siempre el delito de coacciones. Normalmente todas las legislaciones modernas se regula el delito de coacciones de una manera u otra como un atentado contra la libertad. Pero haciendo cierta diferenciación con el delito de amenaza, que es algo mucho más intimidatorio, mucho más expreso, una vis psíquica en contra de una vis absoluta que hablamos dentro de la dogmática del derecho penal, yo consideré que más bien atacaba, más que la capacidad de decisión o de ejecución de la decisión, atacaba inherentemente la capacidad de formar libremente la voluntad, que es un matiz importante. Atacaba la formación de la libre voluntad, es decir, cómo las personas formamos nuestra libre voluntad. Y ahí, sin perjuicio de que puede atacar luego progresivamente otros delitos. Es decir, el delito de persona inconstitutiva, en mi opinión, sería un delito fin,
el fin del autor es atacar, en principio, esa capacidad de formar la libre voluntad de una persona, y progresivamente, ahora lo veremos en otras diapositivas, a través del dominio de la voluntad, a través de la incapacidad libre de la voluntad, se pueden luego cometer otros delitos. Agresiones sexuales, trata de personas y otros delitos que vamos a hablar también acto seguido. Y además, lo que a la conclusión que llegué es que la persecución coercitiva es una forma entonces de violencia. Una forma de violencia porque ataca un bien jurídico básico de los ciudadanos, de las personas, como es la capacidad de formar libremente la voluntad. Por lo tanto, es un medio, son unos factores que unidos, algunos de ellos pueden ser individualmente neutros o inocuos, pero que unidos o intensificados, algunos de ellos, puede llevar a una incapacitación de la libre voluntad de las personas. Por lo tanto, el delito fin sería la persuasión coercitiva, que sería un medio que se constituiría como delito autónomo, al igual que sucede con las formas de violencia de género psicológica. Es decir, la violencia de género psicológica tiene muchas reminiscencias, muchas, digamos, comparaciones o similitudes con la persuasión coercitiva. Si bien es cierto que en esos primeros estadios de la violencia de género psicológica, la sutil que yo denomino de otros autores, en la que la víctima muchas veces en esos primeros estadios permite, tolera o incluso justifica ciertas dosis de maltrato. Esto suele pasar dentro del ciclo de la violencia en esas primeras etapas y luego va aumentando y creciendo a unas fórmulas más expresas. Pero en la persuasión coercitiva domina de forma más clara, según la psicología, esa sutileza de la comunicación, en donde poco a poco se va persuadiendo, ahí está la clave, persuadiendo coercitivamente, pero de una forma imperceptible, sutil, progresiva e indirecta. Y me voy a referir brevemente a estos parámetros. Imperceptible porque la víctima no tiene capacidad, progresivamente por su progresividad y su sutileza, de adoptar medidas de defensa. Inclusive análogamente, se podría asociar análogamente a aquel síndrome de la mujer maltratada, que ya relató Leonard Walker en sus magníficas obras, y otros autores como, incluso como Bonino, el argentino, en relación a los micromachismos, ¿no? El cómo esa violencia psicológica sutil inicial que lleva incluso a resultados psicológicos más dañinos. Pero aquí de forma inclusive más acusada. Además, esa sutileza viene por que las palabras, la comunicación que se establece no es de forma directa, no es yo te voy a hacer esto o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, ¿no? Sino que toda la comunicación lleva a un camino, por decirlo de alguna manera, sin vuelta atrás, sin posibilidad de la víctima de revocar su consentimiento. Es decir, hay un momento en el cual la víctima ya no puede, no tiene capacidad de voluntad para revocar su consentimiento inicial. Por lo tanto, podríamos hablar de un consentimiento viciado, sobre todo generado por una confianza especial deficitaria. Es la creación de una garantía, de una confianza especial, pero deficitaria. Es decir, que la víctima desconoce que sus previos consentimientos, aparentemente neutros o inocuos, le lleva a un camino de no vuelta atrás, por decirlo de alguna manera. Esto la psicología, desde luego, lo explica mejor que yo, y habrá tiempo de, quizá en otros foros, de presentar a colegas de la psicología mucho más autorizados en este sentido. Pero también esta violencia especial, digamos, autónoma, es progresiva porque pasa de unas primeras etapas de sutileza, similarmente a la violencia de género, a formas más explícitas progresivamente. No tiene por qué, hay autores, hay victimarios que se quedan siempre en esa sutileza y dominio de la voluntad porque ya les funciona. Y otros adquieren un papel más expreso, de una violencia más expresa, y adoptan, pues por lo tanto, ya luego otros delitos más expresos, como es la amenaza directa, las humillaciones directas
o los atentados contra la integridad moral, o inclusive la trata de personas bajo fórmulas más expresas y directas. Pero luego hay un elemento muy llamativo dentro de la persuasión coercitiva, del cual pues, hay que tomar especial atención, y es que es una fórmula indirecta. ¿Por qué? Porque aparte de la sutileza y la imperceptibilidad y la progresividad, la víctima hace aportes, como decía anteriormente, hace consentimientos aparentemente sensatos o aparentemente neutros, aparentemente incluso positivos, pero que todos ellos sumados hacen comprobar al autor, al victimario, de la capacidad que tiene de persuasión coercitivamente. Es decir, el autor va poniendo pequeñas pruebas que, si van siendo consentidas aparentemente por una cierta neutralidad, cierta inocuidad de esos previos consentimientos, el autor va comprobando la progresividad de la incapacidad crítica. Por lo tanto, lamentablemente, la víctima, al igual que sucede muchas veces en la violencia de género psicológica sutil, de la que hablamos al principio, en esos primeros estadios en donde se justifica o se tolera o se acepta positivamente el maltrato, atribuyéndose la culpa muchas veces la víctima, al igual sucede en la persuasión coercitiva, en donde la víctima participa, lamentablemente participa, impunemente, evidentemente, pero participa de su propia, digamos, de sus propios prejuicios. Y esto se debe a que interceden unas dinámicas, unos desvalores de la acción y del resultado, como es las típicas agravantes como son la alevosía, el abuso de confianza especial y un abuso de superioridad. Por lo tanto, si recogemos todas las publicaciones, que es lo que hice un poco en mi tesis doctoral y otras publicaciones de la psicología europea y americana, que ha estudiado de forma científica y metódica a las víctimas y los resultados de la persuasión positiva, llegamos a la conclusión de que existe en la psicología más autorizada y en los estudios fundamentos sobrados para llegar a la conclusión de que la persuasión coercitiva existe como dinámica criminal, pero sucede que la mayoría de legislaciones no la recogen. No la recogen por diversos motivos que trataremos de explicar brevemente en esta conferencia. Bien, un elemento más. Se suele cometer, en mi opinión, el fallo, esto puede ser criticable, pero quiero dejar, digamos, constancia de ello, de llevar la persuasión coercitiva a una problemática estrictamente psicológica. ¿A qué me refiero con esto? A que no todos los delitos conllevan una lesión psicológica catalogable como delito de lesiones. Es decir, si alguien no me deja entrar en mi vivienda porque me cambia la cerradura, no quiere decir por ello que yo vaya a sufrir una lesión psicológica catalogable como delito, es decir, que necesite, habitualmente así lo describen los códigos penales, que necesite un tratamiento médico o quirúrgico. Sí que puede haber un daño psicológico porque no puedo entrar en mi vivienda o porque he sido agredido sexualmente, pero no tiene por qué haber una lesión psicológica. Por eso muchas veces muchos abogados o ministerios públicos tratan de fundamentar la persuasión coercitiva como un delito de lesiones psicológicas. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de ocasiones pasan dos cosas. La primera es que muchas veces no hay una lesión psicológica, hay un daño psicológico indemnizable, pero no una lesión psicológica, es decir, que no necesita un tratamiento psicológico médico o quirúrgico, en este caso médico psiquiátrico, porque no hay tanta gravedad o porque no se ha objetivado o porque no hay resiliencia de la víctima. ¿De acuerdo? Y dos, en la mayoría de países faltan profesionales de la psicología y de la psiquiatría para poder detectar esta dinámica criminal. Ya falta o ya faltaba este tipo de profesionales hace 30 años con la violencia de género, pues imagínense ustedes con esta dinámica no novedosa, pero que sí adquiere en las últimas décadas mayor preocupación, ¿no? Por lo tanto, estamos en una dinámica que, en mi opinión, no hay que centrarla tanto en un delito de lesiones psicológicas, sino como un delito de coacciones psicológicas. ¿De acuerdo? Y para eso basta con comprobar o probar un déficit de socialización, la creación de una incapacidad crítica o la incapacitación de la voluntad de la víctima, atribuible, imputable objetivamente
como no, a un victimario, a un autor. Por eso, en mi opinión, estaríamos más centrados en un delito que podríamos resumir con la fórmula de la imputación al victimario de introducir a la víctima en un sistema totalitario, en donde en ese sistema totalitario se le incapacita la libre capacidad de la voluntad y se provoca ese daño en la capacidad de formar la voluntad. Bien, voy a intentar ir un poquito más rápido porque realmente hay que explicar en esta breve conferencia dos elementos, la parte psicológica y la parte jurídico-penal. En la parte jurídico-penal quisiera hacer mención a varias legislaciones que contemplan este delito. Una de ellas es España, Francia, Bélgica, Reino Unido y México, a través de una propuesta que aún no está aprobada desde el año 2024, en abril de 2024, sobre la Ley General de Tratas, que de momento no está aprobada y ya veremos. Bien, dicho esto, España tiene en el artículo 515.2 del Código Penal, fue pionero en regular en 1995 el control o alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Es decir, regula un artículo que sanciona y criminaliza a las asociaciones, es decir, a los grupos, que utilicen medios como la violencia, el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Sin embargo, aquí, como se puede ver, este tipo penal es un delito de peligro porque basta con utilizar los medios de la violencia, el control o la alteración de la personalidad. Si un delito de peligro es más fácilmente sancionable que un delito de resultado. Pero, sin embargo, desde 1995 hasta el año 2024 nunca se había criminalizado o se había sentenciado una sentencia condenatoria por este delito. Fue en 2024, en mayo, en un caso que yo llevé que se llama el caso Lama Losel, en donde el propio Lama Losel reconoció que había controlado y alterado la personalidad de ciertas víctimas, concretamente de dos. Y fue la primera sentencia realmente que condenó por ese artículo, después de casi 30 años. Luego, en el año 2001, Francia reguló el delito de manipulación psicológica precisamente también para frenar y combatir a ciertos líderes sectarios enmarcados no solo en el ámbito religioso, como en España también, sino también en el ámbito pseudoterapéutico y en cualquier tipo digamos, de comportamiento. Bélgica también, aunque de forma más acusada en el delito de estafas. Reino Unido en el año 2015, si no recuerdo mal, incluyó dentro de la violencia de género una fórmula llamada coercive control, es decir, control coercitivo, inclusive una fórmula no solo dolosa, es decir, no solo con conciencia y voluntad del victimario, sino a caballo entre la imprudencia inconsciente, es decir, sancionando la imprudencia inconsciente a caballo con el dolo eventual. Es decir, cuando el dolo eventual es cuando te representas el resultado delictivo, pero no quieres que se dé en principio, aunque te lo representas como algo muy probable, ¿no? Y la imprudencia inconsciente sería una fórmula también dentro de la culpa, ¿no? De la imprudencia sancionable cuando el Código Penal lo determine. Pero es que el Reino Unido adoptó una fórmula a caballo, o mejor dicho, muy similar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo una fórmula que venía a decir, si no recuerdo mal, y de memoria diré, el autor hubiera debido saber, haciendo reminiscencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hubiera debido saber que con su comportamiento y su control, con su comportamiento y control, se estaba dañando a la víctima, digamos casi literalmente, ¿no? Y luego en México, el año pasado, en 2024, en abril, asesoré a una diputada nacional respecto a una reforma de la ley de trata de personas. Bien, esa propuesta ahí aún queda en propuesta de votación y en cuanto tenga conocimiento de sus resultados, pues informaremos, ¿no?, al respecto. Pero quería dejar claro dos cosas importantes, ¿no? El delito de persuasión coercitiva, por ir un poquito más acelerados, es un delito fin, es decir, que basta ya con el resultado de la incapacitación de la libre voluntad, pero a través de este delito, que ataca ya ese resultado,
y ataca un bien jurídico básico de la sociedad y de los ciudadanos, se pueden cometer dos delitos. Precisamente la trata de personas, cuando se intensifica en una servidumbre, digamos, permanente, ¿no? Cuando existe una mayor intensificación de la gravedad respecto a la explotación de una servidumbre, ¿no? Haciendo alusión inclusive a los medios a los que hace alusión el protocolo de Palermo, que se refiere a la trata de personas, ¿no? Es decir, que a través de la persuasión coercitiva se puede conseguir un ejército de sujetos dominados bajo la persuasión coercitiva. Por eso hicimos ahí una inclusión dentro de los medios que, en mi opinión, deben de ser ya como delitos autónomos para que se regule también como delito de trata de personas. Pero ojo, no podemos simplemente, que no es poco, regular la trata de personas como delito de trata de personas, porque si solo lo regulamos como delito de trata de personas, vamos a dejar fuera otras fenomenologías criminales más básicas que no llevan a la gravedad o intensidad de la trata de personas. No sé si me explico. Es decir, la trata de personas es un delito, es un delito fin de un previo delito medio que sería la persuasión coercitiva. Es decir, antes he comentado que la persuasión coercitiva es un delito fin, pero es un delito fin que puede convertirse en un delito medio, es decir, como medio para cometer luego otros delitos. En concreto, la trata de personas cuando se intensifica la servidumbre de forma constante, ¿no? Pero también a través del engaño coercitivo, es decir, la estafa, sino una simple provocación de un error bastante y provocación de un error esencial en la víctima, sino a través de un engaño coercitivo del dominio de la voluntad, como sucedió casualmente en la sentencia de Lamaloselle. La sentencia de Lamaloselle, que comentaba anteriormente que fue la primera condena en España por el delito de asociación ilícita por control y alteración de la voluntad de sus miembros, dice exactamente, haciéndose pasar por lama, empleando técnicas de control de la personalidad coactivamente para que los perjudicados realizaran todo tipo de acciones a su antojo, llegando estos a costear mediante la entrega del diezmo, la compra de alimentos, objetos o la práctica de sus enseñanzas y de sesiones de fisioterapia, retiros espirituales, así como la extracción de microchip en el cuerpo implantados según el acusado en sus cuerpos por extraterrestres y viajes al extranjero que el acusado disfrutaba empleando el dinero recaudado. Es decir, que la persuasión coercitiva, como se explica en esta sentencia, sirve para dominar la voluntad, pero también para generar un engaño coercitivo al objeto de que las víctimas depositen sus caudales económicos en el dinero del victimario en este caso. Bien, si vemos este delito, a través de este delito también se pueden cometer otros delitos como son las agresiones sexuales. Es decir, ya no estaríamos hablando de una simple superioridad moral como puede hacer el sacerdote, el cura o los ancianos dentro de los testigos de Jehová, en los casos que ha habido condenados, etcétera, etcétera, sino que a través de la violencia de la persuasión coercitiva se arranca el consentimiento, se crea un vicio del consentimiento de forma intensificada y que ya no estaríamos ante un abuso sexual en donde el consentimiento se otorga bajo un sucinto conocimiento de lo ilícito, sino más bien se arranca el consentimiento por una violencia sutil. Y esto, que acabo de comentar, lo expresó de forma clara el Tribunal Supremo Español y gracias porque tuve la suerte, una vez publicada mi tesis doctoral en 2018 y luego los diversos artículos que han sido mencionados en la presentación, sobre todo uno que publiqué en 2020 sobre la sentencia de los miguelianos, y el Tribunal Supremo acoge mis palabras de la tesis doctoral y de este artículo que publiqué y define la persuasión coercitiva como yo lo había hecho en la tesis doctoral. Y dice el Tribunal Supremo, cogiendo mis palabras, dice, sobre este tipo de conductas es preciso abrir un paréntesis en cuanto a lo que la mejor doctrina destaca como la persuasión coercitiva, y que es una dinámica que restringe, elimina o anula la capacidad de formar libremente la voluntad de actuar en general mediante técnicas que, aunque individualmente consideradas pueden ser cotidianas o neutras, administradas con cierta frecuencia e intensidad alternativa o acumulativamente, pueden crear en la víctima un grado tal de sometimiento, si bien imperceptible, sutil, progresivo e indirecto,
que se asimila al concepto normativo de violencia mediante una forma que, más que incapacitar la voluntad endógena, psíquica, como me refería anteriormente, restringe, elimina o anula la capacidad exógena. Esto es, el horizonte de expectativas, es decir, las alternativas de comportamiento que le ofrece a la víctima a los ciudadanos en general el sistema social y de derechos fundamentales. Es decir, se introduce a la víctima en un sistema totalitario desconociendo la víctima esta situación. Bien. Y a través, como decía, de esa persuasión coercitiva se pueden generar otros delitos, e inclusive delitos contra la vida. Por eso, más bien, estaríamos no ante suicidios colectivos, como habitualmente se han sido descritos, históricamente en los casos de Waco, en Texas por los davidianos, en el Templo del Pueblo, en otros casos en Ruanda, etcétera, etcétera, sino más bien cuando existe ese dominio de la voluntad estaríamos, por lo que es una fórmula de violencia, estaríamos más bien ante asesinatos en masa, ya sea por autoría mediata o por una especie de casi coautoría mediata o de autoría mediata dual. Es decir, cuando la víctima se provoca, autoprovoca el propio perjuicio a través del autor mediato. El autor mediato ordena, aunque sea con sutileza, la muerte de la víctima, haciendo creer que, por ejemplo, vaya a otro planeta o se va a salvar antes de morir porque va a aparecer Dios y le va a salvar, como pasó en el caso de los davidianos, donde se explicaba que en el ataque del FBI y los Rangers, un caballo alado iba a aparecer en ese momento, justo antes de inmolarse y de prender fuego al rancho en el Monte Carmelo, iba a aparecer ese caballo alado y el ejército de Jesucristo para salvarles la vida, ¿no? Y derrocar al FBI y a los Rangers, cosa que evidentemente pues, no sucedió, ¿no? Pero esa introducción de esas ideas de que no se va a morir, no se te vas atrás, de que te vas a trasladar a otro planeta, etcétera, etcétera, ya son un indicio claro de la persuasión cognitiva. Bien, para finalizar, porque me estoy extendiendo bastante y la verdad es que creo que es más interesante que el auditorio pues exponga las dudas que tenga al respecto, inclusive pues sus preocupaciones o incluso alguna víctima y exponga su caso, simplemente haré alguna relación de algunas sentencias que han sido condenatorias. El caso Lama Losel en España, el caso Miguel Llanos fue condenado por abusos sexuales eh, con un abuso de superioridad similar a la persona coercitiva. En el caso San Francisco Javier, que al igual que en el caso Miguelianos, ambos autores se hacían pasar por el primero, en los Miguelianos, por el arcángel San Gabriel, en el caso San Francisco Javier se hacía pasar por San Francisco Javier, y en ambos casos utilizaban la apariencia de ser los santos al objeto de convencer a las víctimas menores de edad de que tenían que permitir los abusos sexuales, ¿no? En este caso, más bien hablaríamos, en mi opinión, de agresiones sexuales, porque las víctimas, sobre todo en el caso miguelianos, menores de edad, digamos, deseosamente querían la cópula sexual con el tal tal Miguel, que en este caso se hacía pasar por San Miguel Arcángel, ¿no? Es decir, las víctimas deseosamente querían los actos sexuales, pues porque no lo veían como un acto sexual, sino como una relación divina, ¿no? Luego, más tiempo después, que es muy interesante en ese caso, las víctimas defendieron al tal Miguel y cuando ya llevaba 2 años en prisión preventiva se dieron cuenta de que efectivamente, después de despegarse de él, de esa presencia suya y dominación de la voluntad, confesaron que efectivamente habían sido agredidas sexualmente, pero que en el momento de las agresiones sexuales no lo percibían como tal, sino como un acto divino. Eso, algo muy parecido pasó en el caso de San Francisco Javier, en el caso del líder de la luz del mundo. Si ustedes pueden ver el resumen y las declaraciones de las víctimas, en gran parte y de los propios padres que llevaban a las víctimas a los aposentos de este depredador sexual, igualmente, igualmente relataban circunstancias similares a las que acabo de referirme. O en el caso Patricia Aguilar, muy famoso a nivel mundial, se hizo también un documental al respecto, está en Disney Channel, en donde esta chica, en definitiva,
fue persuadida coercitivamente durante la minoría de edad, se fue a vivir con el gurú a Perú, a la selva peruana del Amazonas, e incluso llegó a ir a la embajada española en Lima a ratificar que estaba ahí libremente. Sin embargo, meses después, su padre, padre Coraje, acudió a la selva amazónica peruana y con la ayuda de la policía, como no, investigaron y comprobaron que estaba siendo agredida sexualmente, había dado a luz a un hijo de este líder sectario, al igual que otros niños que estaban ahí en la selva peruana, desnutridos a punto de morir. En definitiva, tenemos muchos casos a nivel mundial, ya voy terminando, mm, tenemos muchos casos a nivel mundial, tenemos legislación en España, tenemos condenas en España, en Francia igualmente. En Francia desde el año 2001 aproximadamente, de que se creó la ley Abou-Picot, que es la ley de manipulación psicológica, se ha condenado hasta la fecha en torno a 80-90 condenas a líderes sectarios, en Bélgica en parte también, lo que he comentado de Reino Unido, y tenemos también sentencias en Estados Unidos, como en el caso de Nexus, ¿no? Que ustedes también conocerán porque hubo vinculaciones del hijo del expresidente Salinas, ¿no? Bien, y con esto ya termino, porque en definitiva, en ese libro, Sectas Coercitivas perdón, Sectas Criminales y Coercitivas en el Derecho Penal Mexicano, hice una propuesta de legislación que luego fue tomada en parte en esa reforma, ese proyecto de ley en México, reforma de la Ley General de Tratas, que fue incluido, que es lo que ustedes ven ahí, ¿no? Ahí ha sido incluido en abril de 2024 en ese proyecto de reforma, pero me voy a ceñir fundamentalmente, para terminar, en la propuesta de tipificación que hice en el año 2020 en la revista de la UNAM y que luego publiqué en ese libro de Sectas Criminales y Coercitivas. Brevemente, este delito, en mi opinión, no tiene que castigar, ni mucho menos, ni hacer referencia ni falta que hace a sectas. O sea, la palabra sectas no hace falta ni que aparezca en la propuesta de tipificación o en un tipo penal. Es decir, no, lo que se debe de sancionar fundamentalmente es un comportamiento criminal. Es decir, no a un grupo por sus ideas o por su ideología. Eh, en concreto, lo que vengo a plasmar en esta reforma es primero un tipo básico que, leo literalmente, será castigado con la pena de prisión de 5 a 8 años y multa de 200 a 500 días de salario mínimo general vigente en la región, y en el momento donde se consuma el delito, el que mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general, que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Luego lo que hago es definir qué es la persuasión coercitiva y el engaño coercitivo. Sí, se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, al efecto de este código, las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y o volitivo, o inducción de estados disociativos de la realidad. Es decir, lo que hago es coger lo que dice la propia psicología autorizada en estos temas. Y se entenderá por engaño coercitivo, a los efectos de este código, las conductas que, sin comprenderse en la percepción coercitiva, consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzca control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo, estados disociativos de la realidad. Y luego lo que hago es establecer unos tipos penales agravados cuando se realiza sobre incapaz, menor de edad o un conjunto de personas, e inclusive, como haciendo reminiscencia a la ley inglesa de Reino Unido del control coercivo que comentaba anteriormente, inclusive podríamos plantearnos el delito como también por imprudencia grave. Es decir, el que tiene, si bien no tiene la voluntad, como decía el tipo penal de Reino Unido, hubiera debido de saber, puesto que tiene una autoridad incriticable o una posición de abuso de superioridad o una posición de, digamos, de dominio, debería de saber que con su comportamiento se generaba un control dañino en la víctima. Por lo tanto, cabe inclusive plantearse la fórmula imprudente cuando es adyacente a este tipo de resultados, ¿no? Y por supuesto, el cuarto elemento sería a los que
promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización coercitiva que utilice los medios que hemos comentado anteriormente. Bien. Discúlpeme porque la verdad es que ya me he pasado de tiempo. Realmente la ponencia eran 20 minutos y realmente en 20 minutos explicar la parte psicológica de la psicología, los fundamentos de punibilidad respecto al bien jurídico protegido que sería esa formación de la capacidad de voluntad y luego los casos, la realidad fáctica legal y jurisprudencial que existe a nivel mundial, pues me ha resultado un poco complicado de resumir y añadiendo también que las horas en España son las 4 de la mañana y uno mentalmente pues no es tan hábil como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Espero haberme hecho comprender sin perjuicio de que me quedo atento a cualquier pregunta o discusión o debate que me quieran plantear. Así que muchas gracias. Pero también encaminado precisamente a identificar los casos que pudiéramos estar teniendo aquí. Quiero solicitarle, por favor, al equipo de informática que a partir de este momento cortamos la transmisión en vivo por motivos de guardar el debido respeto y acompañamiento a la siguiente etapa de la participación, que es precisamente abrirlo al público. Y agradecemos a las personas que nos siguieron en vivo durante esta tarde. Hasta luego.